Muy bien, continuamos con más contenido que este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, estamos otra vez de su canal La Tora TV, canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition, también transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 950,000 suscriptores. Abinader Fortunato. Gracias Charlie, gracias a nuestros amables televidentes que permanecen con nosotros todavía a esta hora de la noche y que se suman ahora a nuestra entrevista principal con nuestro amigo y hermano Tito Olivo, economista. Tito Olivo es politólogo, es un especialista en geopolítica y nada, domina bien el escenario, domina la situación de realidad económica, la perspectiva que tiene la economía global. Y con Tito también vamos a hablar, Charlie, vamos a hablar también de las perspectivas de la economía dominicana y las instrucciones o los preparativos que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader para mitigar y para equilibrar un poquito el efecto y el impacto que nos hace esta guerra en Medio Oriente, que tuvo una pausa, ahora está el estrecho de Hormuz aparentemente cerrado, aparentemente, porque parece que están esperando todavía la posibilidad de volver a retomar las negociaciones ahora este jueves en Pakistán. Adelante, Tito. Buenas noches y gracias por tu participación. Somos amigos de larga data. Sí, ese es el tema. Buenas noches, Charlie. Buenas noches a todos Tito, los bienvenido. amigos televidentes que están a esta hora del otro lado de la pantalla recibiendo el mensaje que nosotros le estamos llevando. ¿Qué se espera de la situación ahora mismo? Es compleja. Esa tensa calma, esa pausa que mete miedo. Es compleja, la situación es compleja en todos los sentidos. Es compleja en el sentido de que muchas no se creen las palabras de Trump ni de Netanyahu. O sea, Trump te plantea a ti en un momento determinado de que se va a llegar a un acuerdo, pero no se llega al acuerdo y te ataca. Es compleja porque aunque la guerra se termine hoy, la inflación va a golpear, pero por mucho tiempo. Bueno, lo ha avanzado ya el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Y por qué va a golpear por mucho tiempo? Y principalmente a los países que, como la República Dominicana, somos importadores netos de energía, porque aquí, quieras o no, hay algunos que van a ganar, que son los exportadores de energía. No de energías fósiles, van a ganar dinero, un segmento, pero la población en sentido general va a ser golpeada. Y lo vamos a sentir porque tú, por ejemplo, suspendes los ataques hoy, pero ya las refinerías han sido muchas destruidas, otras dañadas, y tú puedes tener que el precio del petróleo caiga, pero los derivados del petróleo no van a caer, sino que se van a encarecer porque van a escasear. Y de hecho, ya están escaseando. Entonces, esa es una situación muy compleja, porque veremos aquí a mucha gente decir que el petróleo bajó, pero la gasolina no bajó. Y no va a bajar. Lamentablemente yo quisiera... ¿Es el colchón del gobierno o la posibilidad de mantener algún nivel de equilibrio bueno, en la finanza del gobierno? Vamos a hablar de eso un poco. Para que tú tengas una idea, la República Dominicana lo que recibe de un petróleo, que lo que se llama petróleo, pero que no es un reconstituido, son 30,000 barriles de petróleo. De reconstituido, que en esa separadora, esa destilería que tenemos ahí, tú lo puedes separar en 5 subproductos que son gasolina, GLP, gas querosene, fuel oil y gasoil. Y RC2. Entonces, tú tienes esos 5 subproductos, esos 5 o 6 subproductos, que tú los sacas de ahí.
Después, la demanda de 144.000 barriles de petróleo, más o menos aproximadamente 140, 100, dependiendo, eso varía al día, es con producto terminado que hay que importar. Y si tú has golpeado... ¿A qué te refieres a producto terminado? ¿Aceite? Bueno, no, el producto terminado es gasolina, querosene, fuel oil, el diésel, todo eso que nombramos, la benzina, todo eso son productos blancos, como se llama, o refinados. Entonces, si tú has golpeado... Incluyendo el combustible de avión. Sí, todo lo que pasa. O sea, el crudo llega y tú tienes 100 y pico de sus derivados. Inclusive, tú tienes hasta medicamentos que salen del petróleo y alimentos. Así es. Entonces, tú vas a... Y esto, la ropa, la computadora, sí. los celulares, todo eso son derivados del petróleo. Entonces, cuando tú golpeas una refinería, esa refinería que refina determinado tipo de petróleo, porque tú tienes que ver también, una refinería no te refina todos los tipos de petróleo. Cuando tú diseñas una refinería, tú la diseñas para un tipo de petróleo. Porque grueso, pesado o liviano. hay el pesado que se le llama agrio, y se le llama agrio porque tiene un olor a azufre y el sabor es más o menos, pues, tú no lo pruebas, pero con el olor tú... Sientes. Es agrio, que es el pesado. Ese pesado hay súper pesado, hay pesado medio y van... y ahí tú tienes los API, o sea, cuando tú dices Merey 16, para decirte un petróleo que es venezolano, es un petróleo pesado. Pero porque mientras el API, que es el número que está ahí, cuando tú dices Merey 4 es súper pesado, porque es más pesado. Ahora, cuando tú dices Mesa 30, es un aceite que es liviano, como si fuera tu sal. Pero ese liviano te da mucho menos su producto que el pesado. Oye, qué complejo es eso. No, porque el pesado tiene azufre y se utiliza para diferentes tipos de producción, hasta la pólvora se saca a partir de ahí. Pero también mezclado con el gas natural, cuando tú mezclas el azufre con el gas natural o toda esa cosa, tú tienes otros productos. Pero también el gas natural se utiliza para la producción de helio, que es para la producción de semiconductores. Entonces, cuando tú golpeas la refinería de pesado que tienen ahí, eso te cae la producción ahí está combustible de avión, otro producto. Entonces, ¿qué pasa? Tú ese lo vas a dejar y no va a producir el helio, pero cuando tú no produces el helio, no produces los semiconductores que van para la computadora y los celulares y una serie de equipos electrónicos. Entonces baja la producción, no es que va a desaparecer, pero baja, escasea y se pone más caro. Entonces tú vas a tener que comprar computadoras más caras, celulares más caros, lavadora más cara, o sea, todo lo que lleva semiconductores, tú lo vas a tener que comprar más alto. Pero también hay un problema de la alimentación. A partir del petróleo, tú tienes la urea, pero tú tienes los fertilizantes que también lo produce con gas natural. En Qatar se voló la planta de gas natural. Que es el principal del mundo. Pero entonces tú me dices, no, pero hay otro. Y yo te digo, sí, hay otro. El consumo mundial son 100 millones de barriles. Puedes tú ir un poquito más hacia arriba en términos de producción, 110, 100 qué sé yo cuánto, pero no es verdad que está ahí. Pero cuando tú le quitas el 20% que está por ahí, ya tú tienes un problema de crisis. Y cuando tú entonces a eso le metes que si no se llega a un acuerdo en el estrecho del Mar Rojo, en el Bab el-Mandeb, los hutíes te van a atacar y te van a quitar entre un 12 y un 15%, ya tú estás tumbando un 35%. Pero si tú tienes que
Rusia produce alrededor de 9 a 10 millones de barriles de petróleo, pero que Rusia entonces ha destinado eso para entregárselo a China. Aunque, y a India. No, pero básicamente a China en este momento. Para que no vaya, porque ha perdido parte del desabasto. Se ha desabastecido porque gran parte no era solamente de Irán, porque ellos estaban de Irán, pero ellos tenían también de Qatar y tenían también de Arabia Saudita. Y los Emiratos. Y de los Emiratos Árabes. Entonces, Rusia no va a dejar que China perezca. Por lo tanto, le está dando el gas natural y le está dando también petróleo a los chinos. Son aliados estratégicos. Muy estratégicos. Así muy es. estratégicos. Ahora bien. Escúchame, una pausa, Tito. Pero ahí, espérate. Entonces, ahí es que yo te digo que entonces cae el precio del petróleo porque las refinerías están destruidas, pero los precios de los derivados siguen altos y se incrementan aún más. Una pregunta al margen, que creo que es importante. La reconstrucción de esas refinerías, hacer nuevas refinerías, ¿qué tiempo conlleva? Eso es años. Construir una refinería. Construir una refinería es años. ¿Años? ¿Cuánto? Años. Años, varios años. Eso tú no lo haces en un día. Sí. Entonces, tú tienes que destinar, por eso yo digo que va a ser de larga data. Claro. Va a ser de larga data. Y hay otras que tienen daños menores que podrán entrar, pero vamos a ver y ojalá que esto, entonces ahí vengo. Los países importadores de energía, como yo decía, neto, como nosotros, tenemos que abocarnos a nuevas alternativas energéticas que nos puedan suplir las necesidades a nosotros, pero ya para el corto y mediano plazo. ¿Y cuáles son esas nuevas alternativas energéticas? Porque hay todo un mix energético que podemos utilizar. El sol no pasa por el estrecho de Hormuz ni por el Baque Mandel. Entonces nosotros tenemos que tener una política de energía renovable a partir del sol. Pero eso no costará mucho tiempo, Tito. Los no. combustibles fósiles siguen siendo la predilección. Pero siguen siendo, pero tú ¿Y no las hidroeléctricas? Tú no la tienes. Entonces voy ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer rápidamente para tú resolver el problema y paliar el problema, no resolverlo? Irle buscando una solución, porque a grandes problemas, grandes soluciones. Es paneles en el techo. Nosotros tenemos un subsidio desde la privatización. Cuando se fue a la privatización en el año 1999, aquí se decía que el gobierno que subsidiaba a la CDE con 200 millones de pesos, pero que ni pagaba electricidad, las oficinas de gobierno, ni las escuelas, ni los cuarteles militares, ni los cuarteles policiales, entonces se lo encontraban que eran esos 200 millones de pesos era demasiado y por lo tanto se fue a la privatización porque eso se le iba a dar al pueblo para mejorar la calidad de vida y que cuando hubiera apagones se iban a pagar esos apagones. Ahora, ¿qué pasa? Hoy el gobierno subsidia al sector privado, que fue el que entró y que iba a resolver el problema con 1.600 millones de dólares. ¿Y ahora cuánto estamos pagando? Entonces, 1.600 millones de dólares, que 200 millones de pesos eran alrededor para esa época de 20 millones de dólares. Que si tú lo traes ahora puede ser que te dé 600 millones de dólares o 400, y si tú me dirías que eran 750 megas y que ahora son alrededor, tú me lo multiplicas y va a tener menos que lo que tú ibas a tener que tú has estado subsidiando. Pero además el Estado no le pagaba y ahora tiene que pagar toda esa energía. Ahora bien, Tito, todo eso que tú has expuesto es verdad, pero en medio de este escenario tenemos la complicadísima situación de Europa, que ni quiere comprarle a los rusos tampoco están por venderle porque ellos han apoyado la guerra de Ucrania, pero Europa también está confrontada con Estados Unidos. Y además de que estar confrontada con Estados Unidos, tampoco está alineada con los iraníes, con algunos países del Golfo. Y entonces, ¿cuál es la situación, cuál es el prisma que tenemos nosotros en perspectiva de la economía global? En las anteriores guerras que se habían dado, tanto la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo,
y la operación especial que lleva Rusia en el este europeo, ahí en Ucrania, por un golpe de Estado que Estados Unidos orquesta para quitarle la salida de agua caliente a Rusia, pues la OTAN salía fortalecida y muy integrada a Estados Unidos. No solamente en la guerra del Golfo, sino también en las otras que se dieron, Siria, Libia y todas esas cosas. La OTAN participó en todo eso, vinculada a Estados Unidos, guerras ilegales, porque eso no era llevado a cabo por la ONU. En esta, la OTAN está fracturada. se desmarcó de esas guerras. ¿Pero por qué? No es que ellos quisieron desmarcarse, es que la guerra de Ucrania le quitó el gas natural a Europa, que permitía que Alemania, que era la locomotora de Europa, pudiera producir a costes muy bajos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú enviar gas por un tubo sacado, emanado naturalmente, que tú producir con el fracking el gas del Quito, de la pizarra de Quito, y tú transportar eso en gas metanero, que te va a salir un 40, un 60% más caro. Eso hizo que el PIB de Alemania se resintiera y entrara en un proceso recesivo. Y eso hizo que las economías europeas pues tuvieran un impacto negativo. Y entonces ellos, ante esta situación, que es mucho más compleja que el ataque en Rusia, porque es el 20% que pasa por ahí de todo el petróleo que consume la humanidad, ellos se desmarcaron de esa guerra de Trump, porque entendían que eso le iba a crear un problema. Pero también está la situación electoral, y ellos sabían, de hecho, sabían ya lo que había pasado en dos guerras que se habían dado anteriormente, que fue la guerra del Yom Kippur en el año 1973, cuando el barril de petróleo pasó de $2.50 a $11.50. Y la guerra de Irán e Irak en 1980, cuando el barril de petróleo de $11 y tanto pasó a $25 el barril. Y todo eso creó un proceso que la economía nunca había vivido, que se conoce como estanflación, y que es lo que está ahora sobre la mesa, que no es más que estancamiento económico con inflación, porque se daba la inflación por un lado, cuando había dinamismo económico, y estancamiento, había deflación, los precios caían, pero en este momento, debido a la incidencia que tienen las energías en la producción, porque todo para producir se necesita energía. O sea, tú no puedes producir sin energía, claro, ni siquiera bienes ni servicios. Pero después que tú produces, tú necesitas la transportación. Y si todo eso se encarece, el producto final se te encarece, pero los salarios no suben al mismo nivel que sube eso. Entonces, pregúntaselo, esa partecita, díceselo a la gente de los amigos de mi hermano Charlie, a la gente de la Cámara de Cuentos, perdón, de cuentos no, de cuentas. Que la amiga de Charlie, la ex rectora de la universidad, se gana 400,000 pesos, más de 400,000 pesos. Y se aumentó el 50%. Lógicamente, se lo ganó en la universidad como es rectora. Coño, y tienen el bagaje de en medio de esta crisis, que este país, el gobierno no sabe qué hacer, y tienen los pechos de decirle a la gente que se constriña el estómago y la barriga, y ellos se aumentan eso, y no lo someten a juicio, y no lo denuncian, y no lo... Bueno, ¿Qué país es este, Dios mío? Eso es un Perdóname, problema. pero me indigna eso. Sí, pero eso es una cuestión que aquí ha sido histórica, pero además eso no es ahí que está el problema. No, yo lo sé que no es ahí. El problema... Pero a los trabajadores, perdóname, pero a los trabajadores y a los empleados hay que irse 5 años al Congreso para que lo aumenten 400 pesos. Entonces, ¿tú sabes dónde que está el problema? Aquí. Que los costes se van a disparar.
que va a haber contracción, que el turismo se va a resentir, porque como los boletos aéreos se van a encarecer. Se van a encarecer. Pero el turismo se va a resentir también porque las algas del sargazo que vienen en manada nos están atacando. No solamente a nosotros. Pero eso periódicamente. Pero bueno, pero está bien. No es siempre. Periódicamente pero son afecta. 9 meses. Sí, claro que afecta. Son 9 meses. Te dura 3 que no. Entonces, tú tienes que buscar alternativas. Pero lo que tú tienes también es que los dominicanos que están en España, que están en Estados Unidos, que están en otros, que bajan la remesa. Disminuyen su remesa. Entonces nosotros estamos en un escenario, o sea, que se prevé, no quiere decir que va a ser así, de que la reducción de divisas va a estar presente. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas a esa problemática. ¿Y cuál es? Ya yo te dije una, paneles en techo, que es muy fácil, subsidiarla con esa parte del subsidio para reducir la pérdida técnica y no técnica que tenemos. Pero las sedes, Tito, las sedes de República Dominicana, no les conviene ese negocio. Ah, bueno, pero... Ellos quieren cobrarle, el que produce el techo, energía eléctrica. Y como quiera te cobran el peaje. Pero tú tienes la ley de la negación, y lucha de lo contrario. Ahora mismo tú tienes una contradicción que se está dando, que si tú dices no lo hago, pues entonces tú no vas a tener los recursos para tú poder resolver ese, pero además un problema social, porque se te va a caer la producción. Entonces, tú tienes que ir a paneles en techo, tú tienes que permitir la construcción, las nuevas tecnologías solares que se hacen con teja de perovskita y cristales. El Estado debe subsidiar esos paneles. Cristales, eso es lo que estoy diciendo. En vez de subsidiar las energías fósiles con 1.600 millones de dólares, 1.800, porque le dan 2.000 millones a los famosos empresarios que se llaman sindicatos, entonces tú vas a subsidiar eso para reducir esas pérdidas que tú tienes. Pero por el otro lado, tú tienes otra cosa, que la basura es energía. Es cierto. Nosotros le decimos basura, pero los residuos sólidos urbanos y rurales son, tú puedes producir metano. A cada rato Duquesa se incendia y no es un problema de un gobierno, ha sido un problema histórico aquí desde que comenzó Duquesa. Ese cuando está el calor por ahí en agosto, que se produce mucho metano, ahí eso explota cada rato. Eso explota cada rato. Una preguntita, Tito, en medio de todo esto, porque los amables amigos que están detrás, o sea, frente a nosotros, se estarían preguntando, ¿y cómo nos va a impactar esta crisis internacional que realmente el gobierno no tiene responsabilidad? ¿Cómo nos va a impactar? ¿Cómo va a afectar su bolsillo? ¿Cómo va a afectar a la gente? ¿Y cómo se prepara el gobierno para esto? Con una economía como la de Estados Unidos, que casi va en picada también por la locura de Netanyahu y por el presidente Donald Trump, que se dejó arrastrar a la guerra. Pero no solamente por la locura de Netanyahu, ya la economía norteamericana estaba resentida con los famosos aranceles de Donald Trump. Y no solo la nuestra, sino la del mundo. La del mundo, pero la que nos toca entonces, la nuestra. Es una situación, por eso yo estoy planteando. El gobierno tiene que tomar medidas en términos de las energías renovables. Tú hablabas de las energías de las presas, es verdad. En la presa tú tienes que poner agua abajo de la presa, de los embalses y contraembalses, unas turbinas que pueden ser movidas con energía eólica o energía solar para rebombear en momentos de escasez de agua, de sequía, rebombear otra vez para el embalse. ¿Para qué? Para que haya siempre una estabilidad en el sistema. Y te decía de la producción de biogás a partir de los vertederos, de los residuos sólidos, pero eso te permite también, el residuo que queda en el biodigestor es abono orgánico. Sí, pero no me respondiste lo que yo pero yo te voy a responder, espérate. Y lo otro es la sarga de sargazo, que unida al lirio de agua dulce, que es la lila, y triturada y lavada bien ambas,
y mezclada con el agua residual del alcohol, tú vas a producir metano. Eso se oye muy bonito. No, pero se oye, no, pero eso está ahí, otros lo hacen, o sea, está en desarrollo, es que hay que desarrollar. En momentos de crisis tú tienes que plantear soluciones. Ser creativo. Ser creativo, y nosotros no tenemos petróleo. ¿Tú te crees que con los 2 galones que salen por Charco Lago nosotros vamos a resolver el problema? No, de eso estamos claros. Por eso dije que esta crisis que nos afecta como país, que nos impacta, no es una crisis producida en la República Dominicana, es eterna. Es una crisis de un choque de oferta. Es por el lado de la oferta. No es que ha habido una caída de demanda, porque si hubiese habido una caída de demanda, eso tú lo resuelves fácil desde la teoría keynesiana. Tú lo único que tienes que ponerle dinero al mano de la gente y la gente comienza a consumir y se incrementa la famosa demanda inducida. Pero aquí es un choque de oferta que hay, precisamente por una situación de que un tipo decidió atacar a otro porque él se cree un predestinado para cambiar ese gobierno, y él lo iba a hacer en 1 semana o 2 semanas, y que eso lo iban a resaltar como la mejor figura del mundo. Entonces eso ha creado una situación compleja, y ese está el choque en el mundo. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno dominicano para proteger la economía popular? Yo te estoy diciendo, para proteger la economía popular, nosotros tenemos que ir a la parte esencial, que es lo que produce todo, que es la energía. Entonces tenemos que tratar de producir con energía barata, la mareomotriz, la geotérmica, la solar, hacer todo un mix para bajar el componente que nosotros tenemos de la demanda de combustible, para rebajar eso, y entonces nosotros impactar y irnos a la agroeconomía circular, Tito, con la producción de perdóname abono. que te interrumpa de nuevo, pero eso es a largo plazo. Nosotros tenemos un tema ahora de escuela, de educación, de comida, de agricultura, en medio de una situación climática que nos ha fundido. Abinader, nosotros no producimos abono químico, nosotros no producimos combustible. No es a largo plazo, tú tienes que desarrollar, porque es un problema de estrategia, y la estrategia tú la tienes que dividir. No hay estrategia, el gobierno no tiene estrategia. A corto, mediano y largo plazo. A corto plazo tú tienes que ir con lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Los paneles en techo. Tito. Es lo más fácil. ¿Y qué es lo otro? Tratar de la producción agrícola, tratar de ir produciendo abono orgánico a partir de desechos sólidos rápidamente. Yo produzco con abono en mi casa. Tito, antes de irnos, que se está agotando el tiempo, ¿se prevé de forma cercana el fin de la guerra o se va a extender mucho tiempo? Mira, las guerras son difíciles de tú predecir el fin de la guerra. Cada guerra que se ha iniciado se inicia para durar pocos días. Y tú nada más tienes que ver lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, y todos van con un pensamiento de que eso se va a terminar de una vez, y eso se extiende en el tiempo. Bueno. Cuando Estados Unidos se metió a Vietnam, eso era era un paseo, era 2 o 3 días. Pensaban ellos. Pensaban ellos. Tito, el tiempo se nos ha agotado, Tito. Estamos rondando las 9 de la noche. Siempre el espacio es corto para conversar contigo, porque tú eres un buen expositor de estos temas tan interesantes. Tendrá que volver de nuevo. Hay que poner a Tito en la nómina de la Tora. Sí, para que nos dé claridad sobre esto. Y sobre todo, un gobernante que es el de Israel, que no respeta reglas ni nada y sigue matando gente. Bueno. Y el otro gobernante, que es el presidente de Estados Unidos, que ahora se ha declarado el Jesucrist Superstar. Y se ha puesto una corona y se ha enfrentado con el Papa. Oye, ya no hay tiempo para más. Nos vamos. Tú tienes que saber qué sabe el de Israel, que es un paísito chiquitico, sobre aquel grande, que tiene que hacer lo que le indica. Que lo somete. De esta forma llegamos al final de su programa Agenda Libre. Las gracias a Tito Olivo, economista, experto en geopolítica, analista internacional. Gracias a mi compañero Abinader Fortunato. Hemos llegado al final. Hasta mañana. Hasta mañana, Charlie.
Gracias.